Buenas noches. Teniendo en cuenta que la técnica de levantamiento de información es una de las técnicas más utilizadas, quería mostrarles un ejemplo práctico y real de un levantamiento de información que realicé para el desarrollo de la administración de un módulo de clientes para una piñatería. Cuando vamos a desarrollar este tipo de técnicas, pues obviamente es muy importante conocer la necesidad del cliente, habernos documentado antes, haber leído, conocer qué es lo que nos están solicitando y con base en eso hacer unas preguntas muy importantes y algunas muy esenciales para que los usuarios involucrados nos informen más sobre el tema. Cuando uno normalmente hace este tipo de entrevistas, uno pues dice a quién va a estar dirigida. En nuestro caso iba a estar dirigida al líder encargado del registro de los clientes, como también al gerente comercial, con el fin de identificar las necesidades de cada uno de ellos. También pues que vamos a hacer énfasis en el manejo de los insumos de entrada, cómo se manejan, cómo se controlan y los insumos de salida. El objetivo de la entrevista es familiarizarnos e identificar el manejo de la información de entradas, salidas y necesidades específicas y de esta manera lograr una clara automatización en nuestro caso de la administración de los clientes, pero en el desarrollo de la entrevista, en cualquier desarrollo que vamos a realizar, ese sería el objetivo. Aquí les muestro como un diseño de más o menos de la entrevista. Normalmente tiene un encabezado donde se coloca el nombre de la empresa, el usuario que estamos entrevistando, el cargo que desempeña, la fecha de la realización de la entrevista y la hora de la entrevista, y ya una serie de preguntas que ya obviamente nosotros como analistas hemos realizado. Entre ellas tenemos cuál es el problema existente, que digamos que es una de las preguntas básicas y esenciales para que ellos nos expliquen desde el punto de vista de ellos cuál es el problema que tienen, cómo lo resuelven ahora. Ellos lo pueden resolver de muchas maneras. Pueden hacer manualmente, pueden decir que entonces hacen las cosas en Excel, pueden decir que lo hacen en Excel y que importan la información al sistema por X o Y razón. Todo eso es lo que nosotros tenemos que identificar para poderles solucionar ese tipo de necesidades a ellos en el desarrollo que les vamos a realizar. Cómo les gustaría que fuera el funcionamiento, cuántos usuarios manejan la información, si todos lo hacen de la misma manera. Un tema muy importante son las validaciones que se requieren en el software, en el sistema que se vaya a desarrollar. Porque puedes que nos digan, no, es que no se pueden ingresar personas menores de 18 años. Entonces es un control muy esencial que se debe de tener. Todo eso es lo que ellos nos van a informar a nosotros. Si existen otras aplicaciones que requieran la información, qué información se requiere, se necesita, porque hay que tener muy en cuenta los insumos de salida. En los insumos de salida podemos tener lo que son los reportes, informes que se requieren. Si a mí no me dicen, no es que yo como insumo de salida necesito un reporte de todos los datos contactos de los clientes, esa información tiene que estar registrada al momento de la captura de la información para poder tener los insumos de salida. También es muy importante que nos digan qué datos se pueden modificar. Entonces, hacia grandes rasgos, este es más o menos una entrevista real con una serie de preguntas, las cuales ustedes pueden mirar para que tengan como una idea más clara de cómo se haría. Feliz noche.